Y hay un tema muy importante, hay un tema que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana, hermanos, y es el orgullo. Muchos tenemos nuestro corazón lleno de orgullo, y ha llegado ese orgullo hasta la soberbia. El orgullo es un mal que afecta a muchos cristianos, pero no todos, o mejor dicho, muy pocos reconocemos que tenemos orgullo en nuestro corazón. Generalmente el creyente dice: si yo soy humilde. Generalmente el creyente dice: no, si yo tranquilo, estoy tranquilo con todo el mundo. Pero hay orgullo en nuestro corazón. Y peor aún, hermanos, peor aún, muchos sí reconocen que tienen orgullo en el corazón, que está lleno el corazón de orgullo, pero no están dispuestos a cambiar. Y eso sí es un problema, porque están luchando en contra de Dios. Eso sí es un problema, porque están forzando. Hay una pelea, hay una fuerza, ¿verdad? A ver quién puede más. A ver si el Señor, o te cambio o te cambio. Y yo, no, yo soy así nací. ¿Y qué? Pues yo así soy, ¿verdad? Y a mí nadie me va a cambiar, a mí nadie me va a hablar, porque yo así crecí, así soy. A mí que nadie me venga a decir nada, porque yo le digo 4 cosas. Ahí está el orgullo. Ahí está el orgullo. Ahí está cuando el Señor Jesús nos ha enseñado, nos muestra, nos enseña y nos dice que debemos de ser mansos y humildes de corazón. Oiga, diga conmigo: manso y humilde. Hasta de mala gana lo decimos, ¿no? Manso y humilde de corazón. ¿Cuántos mansos y humildes de corazón hay en esta mañana en la iglesia? Amén. Ahí está el orgullo. Ahí está el orgullo. Es que yo me siento orgulloso de ser un humilde. ¿Cuántos humildes hay en la casa de Dios? Yo soy humilde, pastor. Pero no se metan conmigo porque me van a hallar. Ahí está. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Búsquenlo en su Biblia, hermanos, para que lo leamos. Por cierto, ¿cuántos han traído Biblia? Amén. Amén. Yo no llevo Biblia porque yo en el teléfono no ando la Biblia. Aunque diga el pastor que llevemos Biblia, yo aquí la tengo. ¿Y para qué la voy a cargar? Ahí está el orgullo. Cerquita nos salió. Amén. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Despacio para que lo leamos todos juntos. Dice la Biblia: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo leemos una vez más. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mi Dios Todopoderoso, en esta mañana te suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos ayudes a entender, a comprender, Señor, y sobre todo a dejar nuestro orgullo, mi Dios, y a ponerlo en tus manos, Padre. Queremos ser, Señor, como usted nos ha dicho o nos llama, Señor, que seamos humildes, mi Dios, como tú lo fuiste, Padre. Padre, ayúdanos a dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia, la ponemos en tus manos, y ayúdanos a entender a través de la palabra, mi Dios, lo que usted quiere cambiar en nosotros, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Me pone la versión NBI, por favor, hermano, porque me gusta cómo lo dice la nueva versión internacional. Pues, hablando del orgullo, hermanos, ¿sabe de lo que usted quizás sí se puede sentir orgulloso? ¿Alguien me puede decir de qué se puede, de verdad, uno se puede sentir orgulloso? ¿De qué? De ser hijo de Dios. Muy bien. Yo soy un creyente, usted puede enorgullecerse con ese decir: yo soy un hijo de Dios. Pero como hijo de Dios, debemos también caminar como un hijo de Dios. Dice: tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso.
Si yo les pregunto esta mañana, hermanos, ¿cuántos quieren fracasar en su vida este día o en su vida? ¿Cuántos quieren fracasar? Nadie. Nadie, hermano, quiere fracasar en la vida. Nadie quiere un quebrantamiento. Nadie quiere que le vaya mal en la vida. Pero la palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios nos enseña que si somos orgullosos, que si somos altaneros, que si somos soberbios, llegará el día, hermano. Llegará ese día que el Señor nos va a doblegar. Y es mejor, hermano, que nosotros nos dobleguemos a que el Señor mismo nos agarre. Y entonces, cuando viene la caída es más fuerte. Y duele. Y les va a doler. Hermano, ¿usted se acuerda cuando, tal vez alguien se acuerda, el fiscal que había hace, no me acuerdo de cuál gobierno, hermano, pero había un fiscal que yo recuerdo que cuando daba declaraciones ahí en la prensa, hermano, salía bien, pero orgulloso, bien soberbio, y le decía a los periodistas: usted no me puede hablar así, si te la vas a ver conmigo, si te hablas así, ¿cómo que no sé qué? Y se lo entrevistaban y todo, sí, vas a ir preso, y todo, hermano, era vas preso, y aquí yo mando, y aquí yo soy el dueño, que casi se creía el dueño del país. Tiempo después cambiaron las cosas, cambió gobierno, cambió todo eso, y entonces él era el investigado, y ahora allá está, en Mariona. Después de ser el gran fiscal de la República, ¡pah! Un solo para abajo, hermano. Se creen los dueños del mundo, se cree esto, se cree lo otro, pero llega el quebrantamiento, llega el malestar, llega esa destrucción a nuestra vida. Pero hermanos, usted y yo estamos llamados a que cuando el Señor nos hace esa exhortación a través de la palabra, a través de la predicación, cuando nos exhorta que dejemos el orgullo, que dejemos la soberbia, a prestar atención y a hacer el esfuerzo. Yo no le digo que de la noche a la mañana usted va a ser una persona súper humilde, sino que a hacer el esfuerzo, hermanos, de dejar, de depositar en las manos de Dios la soberbia y el orgullo. Pero como les dije hace un momento, hermano, no todos estamos dispuestos a reconocer que hay orgullo en nuestro corazón. No todos estamos dispuestos. Dice por ahí, leí una comparación, hermanos, que el orgullo es como un mal silencioso. Porque, y ya vamos a ver algunas características de una persona orgullosa, porque es muy difícil reconocerlo. Lo peor es, como les dije al inicio, hermano, lo peor es que sabemos que somos orgullosos, pero no queremos cambiar. No queremos. Porque nos viene ese pensamiento: así soy yo, ¿y qué? Entonces te volvés más soberbio, te volvés más orgulloso. En la Biblia, hermanos, encontramos algunos ejemplos de personajes que sí fueron muy orgullosos, que se exaltaron, que se enorgullecieron, pero que también Dios se encargó de doblegarlos. Y cuando nosotros leemos en la Biblia, cuando nosotros encontramos un personaje, debemos de aprender de este personaje, debemos de aprender de su ejemplo. Pero muchas veces al ser humano, hermanos, no le gusta aprender del ejemplo de otra persona. Nos gusta aprender a golpes. Nos gusta aprender hasta que me pasó a mí. Hasta entonces estoy aprendiendo. Mira, no te metas, fíjate que no te metas con fulano, fíjate que a la fulana le fue mal con aquel, que no sé qué, que no sé cuánto, no te metas con él. Pero no aprende del ejemplo, sino que viene y aprende a golpes. A golpes. Por eso la palabra de Dios nos exhorta, hermanos, y nos dice: tras el orgullo que se viene y se cree aquí, hermano, también dice la Biblia, hermanos, ahí en el libro de Proverbios dice que 6 cosas abomina Jehová, y aún 7, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Y sabe con cuál empieza? Con los ojos altivos. Con los ojos altivos. Muchos tienen el mal concepto o el pensamiento que la persona adinerada, la persona que de verdad tiene plata, es orgullosa y se cree a saber qué. Y que el pobre es humilde.
Y no, hermanos, no necesariamente es así, porque usted va a ver gente que es pobre, que no tiene recursos, que sí de verdad pasa necesidad, muy orgulloso y muy soberbio. Y va a haber personas adineradas que sí hay orgullosos, no le voy a decir que no, que también son muy humildes. Que usted habla con ellos, usted platica y como que tranquilo, ¿verdad? Pero el que nunca, como dice también, el que nunca ha tenido y llega a tener, se vuelve loco. Y ese es el que se vuelve, pero soberbio y orgulloso y trata de humillar a la gente. Trata de verlo de menos. Entonces, hablando de la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Éxodo encontramos que el faraón se llenó de orgullo y endureció su corazón. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 5, versículo 2. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, quiero ponerlo en contexto, hermanos, acerca de qué es lo que pasó en esta ilustración que le traigo de este personaje, el faraón. Les recuerdo, hermanos, que el pueblo de Israel estuvo cautivo o en esclavitud en Egipto durante 400 a 450 años. Eran esclavos. El Señor decide, y dice la palabra que escuchó el clamor del pueblo y decide liberar al pueblo a través de Moisés. Y entonces Faraón era el que gobernaba, es como el presidente del lugar. Recuerden que los egipcios tenían sus dioses y adoraban sus espíritus y cosas así, un montón de locuras que ellos adoraban. Que por cierto, cada plaga que Dios les mandó era para derrotar a un supuesto Dios que ellos tenían, que ellos adoraban. Entonces Faraón gobernaba y tenía los esclavos y todo, que era el pueblo de Israel, pero el Señor mismo, ¿verdad?, mandó a Moisés a hablar con él y le dijo, dice el Señor, que dejes salir a tu pueblo, que lo dejes ir. Entonces viene Faraón y le contesta a Moisés y le dice: ¿quién es Jehová? ¿Quién es? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco lo voy a dejar ir. A mí no me vengan con cosas porque yo no lo voy a dejar ir. Aquí el que manda soy yo. Aquí el que digas lo que digas, no van a ir. No se van de aquí. Muy bien. Entonces viene el Señor y dice: bueno, así que te llenaste de orgullo, así que te llenaste de soberbia. Vamos a ver quién es el que tiene el poder. Si Faraón o el gran yo soy, el principio y el fin, el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, ahí viene ese juicio, digámoslo así, sobre Faraón. Y resulta que para que lo dejara salir, Dios tuvo que doblegarlo. Para que entendiera, Dios tuvo que doblegarlo y le tenía que doler. Por eso inicié con el proverbio, hermanos, que dice, ¿verdad? Antes de la soberbia, antes viene el quebrantamiento. Ya se llenó de orgullo, hoy espere el quebrantamiento de parte del Señor. Hoy espera el golpe. Hoy espera la disciplina del Señor. Entonces, bueno, digo, el Señor no lo deja ir. Y le mandó, ¿cuántas plagas, iglesia? 10 plagas. Y como le dije hace un momento, cada una de las plagas representaba o derrotaba a un Dios falso que ellos adoraban. Cada plaga, la plaga de los piojos, tenía un Dios de los no sé qué, la plaga de los insectos, la plaga de esto, todo representaba a un Dios falso de ellos. Entonces quiero enviarlo, o quiero que vayamos a su Biblia en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12.
antes le voy a mencionar las plagas, hermanos. ¿Cuántos se pueden las plagas? Bueno, dice la palabra de Dios que le mandó la plaga de la sangre, que el río se convirtió en sangre, la plaga de la rana, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga del granizo. Todo eso representaba obvio falso. La plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas. Y por último, porque el faraón todavía tenía ese corazón duro, enorgullecido y fuerte, y es que a mí conmigo no van a poder. Ya el país estaba prácticamente destruido con todo ese relajo de plagas, hermanos. Pero faraón todavía estaba, ¿qué pues? Yo tengo otros dioses a los cuales adoro y que no van a poder conmigo. Entonces viene la plaga que sí le hizo doblegarse, mejor dicho. Y es la plaga de los primogénitos. ¿Cuál es la plaga de los primogénitos? Que el Señor le dijo a Moisés, bueno, mira Moisés, tenés que preparar porque viene la plaga de los primogénitos. Todo primogénito va a morir. Y ya le dio la fecha. ¿Y qué van a hacer ustedes? Les digo, ustedes van a sacrificar un cordero y van a poner en los dinteles de las puertas, van a poner la sangre del cordero, y cuando llegue el ángel, cuando pase la muerte ahí y vea la sangre del cordero, ahí no llegará la muerte, ahí no llegará, estaban cubiertos con la sangre del cordero, hermanos. Entonces, pero toda la plaga llegó a los hijos de los faraones, a los hijos de los egipcios, incluso hasta los primogénitos animales murieron. Todos ellos murieron, y eso lo encontramos luego de la plaga de los primogénitos. Entonces es cuando Faraón dice, esto sí me dolió, porque Faraón perdió un hijo. Y los hijos duelen, hermanos. No. Éxodo capítulo 12, versículo 29. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Todo. Murieron todos, hermanos. Había luto, había dolor, pero todo por causa de una persona que estaba lleno de orgullo y había endurecido su corazón. Llegó el quebranto, llegó el dolor, lo doblegó, porque Dios cumple los propósitos. Así se oponga quien se oponga, Dios va a cumplir el propósito. Igual en la vida de nosotros, Dios va a cumplir su propósito. Así nosotros mismos nos opongamos al propósito que Dios tiene para con nosotros. Nadie se puede oponer al Señor. ¿Cómo vamos a pelear contra el Creador? ¿Cómo vamos a pelear contra el Hacedor? ¿Cómo vamos a pelear contra un Dios todopoderoso, hermanos? No podemos. Y cuando nosotros estamos en esa actitud de orgullo y que no queremos cambiar, que no queremos ser transformados, nos estamos oponiendo a nuestro Señor. Y estamos endureciendo el corazón, hermanos. Y Dios no quiere disciplinarnos de esa manera, pero si intenta una cosa, intenta otra, y no se puede, nos va a disciplinar hasta que nos duele, hermano. Entonces dice el versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Vaya. Había tristeza, había dolor. Y él viene cuando ya ni modo, ¿verdad? E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. ¿Por qué, hermanos, esperó tanto el faraón hasta perder a un hijo? ¿Cuánto dolor pudo haber sentido este hombre, por muy malo que sea? Bueno, sí, tienen razón. Váyanse.
que le vaya bien. Pero los deja ir. Pero nuevamente el orgullo y la soberbia se apodera de él. No es posible que se vayan, no es posible que salgan de mi dominio, de mi control, así que vamos detrás de ellos y que mueran en el desierto. Vamos y sigámoslo, corramos detrás de ellos. Y empieza el ejército de Faraón y él comandando todo a seguir al pueblo de Israel. No le bastó con eso. Cuando llegan el pueblo llega al mar, Moisés, el Señor abre el mar y pasa el pueblo de Israel, pasa en seco, dice la palabra de Dios. Y cuando pasa el faraón y todo su carruaje, su ejército y todo, ¡pum! Hasta ahí quedó el orgulloso. Hasta ahí quedó tu soberbia. Hermano, ¿por qué vamos a esperar tanto? Le doy otro ejemplo de orgullo, de soberbia. Váyase a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Naamán, el sirio. ¿Cuántos se acuerdan de Naamán? Nadie. Amén. Amén. Naamán, sí, está en la Biblia, aunque usted no lo cree, hermano. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Vale? Don Naamán, le dice que le veía Don Naamán. Don Naamán estaba enfermo de lepra y Don Naamán lo habían enviado donde el profeta y le dijeron: el profeta le puede sanar, él hace una oración y lo va a sanar. Entonces llegó Naamán y él tenía poder, él tenía autoridad y llegó y se paró enfrente allá y allá puso su carro, donde lo ha puesto el hermano, allá puso su carro y dijo: llámeme al pastor, que venga el pastor. Y el pastor aquí estaba tomando café allá al otro lado, o el pastor estaba predicando, o el pastor estaba haciendo otra cosa. Ay, a saber qué se cree, yo ya me voy mejor. Bueno, me arrancó el carro y se fue. ¿Y para qué voy a entrar yo a esa iglesia? Orgullo. Entonces nada más ya me dice: dígale al profeta que venga. Entonces viene y le dice al profeta que no, decirle que vaya al río y se sumerja ahí en su chapuzón y ahí se va a quedar sano, va a ser sanado. ¿Cómo es eso que me haga ese desplante a mí? ¿Cómo es eso que me hablen así? ¿Cómo es eso que a mí no me va a saludar el pastor? ¿Cómo es eso que el servidor a mí no me va a abrir la puerta? ¿Cómo es eso? Él tiene que abrir. ¿Cómo es eso que el servidor no va a hacer bien la limpieza? Si para eso están. Lo peor es que llegue a decir: si para eso le pagan. No, hermano, que nadie le paga. Eso es lo peor que puede llegar a decir alguien. Una vez llegó una hermana y me dice: mire, pastor, fíjese que el hermano fulano, el hermano no me acuerdo quién, fíjese que botó el café ahí y yo le había dicho que no sé qué, y la basura ahí se le cayó ahí. Y dice que le dijo la persona: ¿y no para eso están ustedes? Que no es soberbia eso, hermano. ¿Y no para eso están ustedes? Como me decía mi papá: ¿qué corona tenés que no te podés levantar y recoger una basura? Así me decía. ¿Qué corona tenés? Mi papá, hermanos. Y gracias a Dios, porque le dejábamos los calzoncillos mojados ahí en el baño. Qué terrible, hermano. Esa maña se nos quitó. ¿Y sabe cómo nos quitó esa maña a mi papá? Porque primero decía: ¿y qué corona tenés que no podés recoger ese calzoncillo mojado y lo dejás ahí tirado en el baño? Van a recoger. Y ay, vamos, nosotros lo recogemos. ¿Sabe cómo se nos quitó esa maña, hermanos? Vino mi papá y nos dijo un día: si no lo recoges, si lo volvés a dejar ahí, te lo voy a tirar allá al pasaje. Yo sabía que mi papá lo hacía, hermano, pero se me olvidó. Se me olvidó. Y ya, yo creo que ya él estaba esperando, ¿verdad?, el momento que dejara ya el calzoncillo ahí. Y se va. Y lo agarra. Y yo: no, por favor, no, papi, no. ¿Qué es? Si yo te dije, igual, calzoncillo, allá en la calle.
Y anda a recogerlo, me dijo, porque yo no te estoy comprando otro. Como solo tenía, no sé cuánto, hermano, me da pena decirles. Me da pena decirle, ay, ok, viene todo humillado a recoger el calzoncillo. Pero porque tenía ventilación, Y después de eso, aquel que le cuenta, no dejó el calzoncillo ahí tirado ya. Pero a veces, hermano, pues, a ver, bien, entramos, llegamos a un lugar y no queremos ni saludar. ¿Qué no queremos? Así, Naamán esa actitud tenía Naamán, el sirio. Yo soy Naamán, el sirio, yo soy el pastor, a mí me tienen que venir a saludar, no yo ir ahí. ¿Cómo van a creer que yo me voy a sentar con los hermanos a tomarme un café? ¿Cómo van a creer eso? No, voy aquí, ¿verdad? Solo aquí, ¿verdad? Aquí estoy yo, aquí nada más. ¿Cómo van a creer que voy a comer de esa comida? No, hombre. Yo voy a comer allá, donde la niña Sophie. Así se llama el comedor que está ahí cerca del hospital. Ahí voy al comedor. Hermano, yo no le digo, en algún momento nos hemos llenado de orgullo el corazón, pero debemos de reconocer antes de que venga el quebranto, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le quedó a Naamán? Porque no era sano, ya se iba de regreso y uno de sus siervos le dice, no, mi señor, mire, ya venimos hasta aquí, ya caminamos tanto, ya hicimos esto y lo otro, mire, por cualquier cosa, váyase y sumérjase en ese río, échese tal vez, es sano. ¿Qué tuvo que hacer Naamán? Humillarse, ponerse humilde y regresar al río y decir, me voy a bañar, y ni modo, pues. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué significa eso? Es sometimiento, es someterse a la voluntad de Dios. Lo que a muchos nos hace falta es someternos a la voluntad de Dios, someternos a la palabra de Dios. Como servidores en la iglesia, yo les digo a los hermanos, mire hermano, usted, mire pastor, quiero servir, muy bien, va a hacer esto, va a ser el discipulado, qué bueno, que no sé qué. A la hora de servir yo les digo, usted tiene que, ¿qué día puede usted servir? Tal día, pastor. Vaya, ¿y qué día se va a congregar? Tal día, pastor. Vale, muy bien, qué bueno. Entonces, ¿qué debemos de hacer como servidor? Cumplir lo que nos hemos comprometido a hacer. Entonces, pero, ¿qué pasa? Que muchos solo vienen a servir y el día que deben de congregarse, no vienen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hoy ando haciendo un listado ahí, diciéndole, hermano, honre su compromiso. Honre su compromiso. Usted dijo que se va a congregar el día lunes. Voy a decir lunes porque el lunes no tenemos culto. Porque si digo miércoles, por mí lo dijo el pastor, vas a creer. Yo sé que por mí lo dijo. Y sale el orgulloso, sale el delicado, sale el vidrio, ¿verdad? Que no hay que. Como les decía en la mañana, el barro que está delicado, que hay que tratarlo con cuidado porque se puede quebrar, ¿verdad? Entonces digo lunes, ¿verdad? Se comprometió, lunes voy a congregarme. Entonces el lunes llega a la iglesia y se congrega en su culto, pero no, ay, veo, no tengo ganas de ir. Entonces, hermano, mire, debe de congregarse, debe venir a la iglesia, debe venir esto. Ay, que fíjese que esto, que no sé qué. Bueno, entonces tenemos el segundo ejemplo, ¿no? Le doy otro. ¿Quiere otro ejemplo? De la Biblia. Ya no. Nos vamos ya. Lo veo así como que ya no quiere más. Aquí cerramos el culto y nos vamos, hermanos. Si quiere usted decir, bueno, le doy otro ejemplo. Vámonos con Nabucodonosor. Diga conmigo, Nabucodonosor. Daniel 4:30. Vámonos a Daniel 4:30. Vámonos al profeta Daniel, capítulo 4, versículo 30. ¿De qué estamos hablando, iglesia? Del orgullo. Amén, ¿lo tenemos? Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, Dios le había bendecido, Dios le había
lado para que se levantara ese imperio, porque Dios tenía propósito. Pero viene en el versículo 30, viene Nabucodonosor y dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Eso, quédese ahí. ¿De qué se estaba enorgulleciendo Nabucodonosor? De lo que él creía que había hecho, pero todo se lo había hecho por voluntad de Dios. Todo había sido porque Dios lo había permitido. Le estaba tratando de robar la gloria al Señor. ¿Ya viste la iglesia Taber Los Santos? ¿Ya viste mi iglesia? Dice el pastor Elmer. Me voy a poner yo para que usted no se sienta ofendido. No, pero aquí no. ¿Ya viste la iglesia Tabernáculo Los Santos? Qué hermosa la tengo. Nadie sufre de calor aquí en este templo maravilloso que he edificado. Lo estoy diciendo irónicamente porque me puede caer juicio de parte del Señor. Nadie. Y si usted se queja de frío, pues ni modo, póngase chumpa. Si usted quiere calor, pues allá afuera hay un poquito de calor. Puede probar. Miren qué hermoso todo lo que he hecho, ¿verdad? Y ahorita estamos allá trabajando del otro lado y está bien hermoso el templo porque a todo lo que hago con esfuerzo y que no sé qué. Entonces Dios, bueno, ¿y este? ¿Qué le pasa? ¿Y este que se cree? Si aquí el poderoso soy yo, dice el Señor. Si aquí yo lo permito, pasa. Si no lo permito, no. Si aquí el que quiere y tiene esa obra bonita, soy yo, dice el Señor. No este solo es nada más el que he puesto a administrar, nada más. Pero no se tiene que llevar ninguna gloria, porque la gloria es del Señor. Y todo lo que usted ve, hermano, todo lo que usted pueda apreciar y puede decir que bonito, es por la misericordia de Dios, no por mí. Entonces, pero Nabucodonosor, ¿no? Digo, ¿verdad? Miren qué hermoso todo lo que he hecho, el imperio que he levantado. En el momento, hermanos, en el momento le contesta el Señor y le dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Vaya. Seguítela picando. No, que yo tengo un trabajo que no, pero me pagan bien, hombre. Mi tiempo me queda ir a la iglesia porque yo pues sí mi trabajo, ¿verdad? Me demanda mucho tiempo y ahí estoy ganando buenos billetes. No, si yo trabajo, no, hombre, olvídate. Yo voy a la iglesia porque a darle gracias a Dios y voy allá de vez en cuando porque no es necesario pues estar encerrado en una iglesia, no creas, hombre. Yo aquí tranquilo, hombre. ¡Ey, vámonos a comer! ¿Y a dónde? Sí, hombre, no te preocupes por Cristo, no te preocupes, hombre. Eso es lo que sobra, vámonos, démosle. Está bendecido, el Señor me ha bendecido. Y peor aún aquel hombre, porque hay mujer que empieza y se enorgullece de su trabajo y empieza y para él se compra el mejor reloj, para él se compra los mejores zapatos, para él se compra un gran traje y se compra aquí, se compra el teléfono ultra mega original y que no sé qué, iPhone, ¿cuánto es, hermano? Ya como el 25, uno de esos iPhone, ¿verdad? Se lo compra y todo, ¿verdad? Y hasta camina, hermano, se así, una plática, ¿verdad? Ya nadie le puede decir nada, ¿verdad? Y ve así, ¿verdad? El telefonito que anda, este Tamagotchi. El iPhone, ¿verdad? Caminan así, hermano. Alguien le está hablando, el Señor está caminan así, ¿verdad? Y para que vean que tiene iPhone, ¿verdad? Enorgullece. Y tiene familia. Y los hijos, por gusto,
los hijos los zapatos rotos, el calcetín rotito, los hijos que eran antes no han pagado el colegio, no han pagado esto, los hijos, pero él o ella, sí, sí. Y el hijo, churro, con hambre. Entonces viene el Señor, bueno, así que ya te he bendecido, te di un buen trabajo, para que compartieras las bendiciones con tu familia, para que te congregaras y seas agradecido conmigo, para que llegaras a la casa de Dios y dieras gracias por lo que te he dado. Pero como no has entendido todavía, no se llega el lunes. Lo necesito en la oficina, le dice el jefe. Y ya llega. Dígame. Dice que hay un recorte de personal. Y ahí se va a ir usted. Vaya. Seguítela picando. Seguítela picando, pues de pistudo. Hasta ahí llegaste, papá. No, es que a mí me va bien en los negocios. Yo consigo, no, hombre, si yo tengo una clientela. Solo dice el Señor, ya no vaya nadie y ya no te llegan clientes, papá. Hasta llega, seguítela picando, pues. Antes del quebrantamiento, ¿ves? La soberbia. Entonces Nabucodonosor le dice, nos quedamos en el 31, ¿verdad? O en el 32. 31 nos quedamos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya veo que está atento. Vamos al 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarás sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Gloria sea al Señor. Dios lo da a quien Él quiere. Y todo viene de Dios, de parte de Dios, para su honra y para su gloria. Si usted está lleno de orgullo, si estamos llenos de orgullo, hermano, quitémonos eso de la mente, porque todo es de Dios. Usted y yo solo somos administradores de las bendiciones que Dios nos ha dado. Usted es un mayordomo de su casa, es el administrador. Si esa casa está patas arriba, si esa casa no la pinta, si esa casa no la arregla, si esa casa tiene goteras, si esa casa se arruina, es su responsabilidad y Dios se lo va a demandar, porque el Señor lo puso a administrarla. Y no nos podemos llenar de soberbia. Y Nabucodonosor, le explico todo esto. Lo hizo el Señor que anduviera en el campo como un animal. Eso es. Lo hizo que anduviera caminando como animal y comía zacate como los animales. Le crecieron las uñas, le crecieron la cara. Así andaba. Imagínense, hermano, hasta dónde llegó la soberbia y el orgullo de este personaje, que Dios lo tuvo que doblegar. Y al final, el Señor sí lo doblega y Él reconoce, hermanos, que todo vino de parte de Dios, y es cuando ya el Señor lo restituye. Y le devuelve, ya no anduvo como animal. Pero, hermanos, ¿para qué vamos a esperar tantas cosas? Yo no le digo que usted va a caminar como Nabucodonosor. Yo no le digo que va a morir un hijo suyo primogénito. No me malentienda. No le digo que le va a llegar una enfermedad como la lepra. No, hermano, nada de eso. Estos son ejemplos para que nosotros aprendamos que el orgullo no nos trae nada bueno, hermanos. Nada bueno. Miren, podemos aprender, hermano, que el orgulloso siempre cree tener la razón. El orgulloso siempre cree tener la razón, y uno le dice, mira, fíjate que esto no es así, que no, ¿cómo vas a creer que no es que no? El orgulloso siempre cree tener la razón y no reconoce que se cree más que los demás. No lo reconoce. Siempre está arriba que los demás. Número 2, podemos también entender que a todo orgulloso se le llega su día. A todo soberbio se le llega su día. Como dice todo Chumpipe, tiene sus 31 o sus 20 y poco. Que le llega el día, el Chumpipito, o a la gallinita o al cerdito le llega su día, hermano. Y si estamos de orgullosos, y si no
como le dije al inicio, hermano, sabemos que somos orgullosos, pero no queremos doblegarnos ante el Señor. No va a llegar nuestro día, hermano. Va a llegar ese día en que el Señor nos va a doblegar y vamos a entender que debemos agarrarle al suave. También podemos aprender, hermano, que al orgulloso se le hace muy difícil reconocer cuando se equivoca o reconocer sus errores, porque está lleno de orgullo su corazón. No reconoce que se está equivocando, que está mal, porque cree siempre tener la razón. Siempre se justifica con otras personas. Siempre culpa a otras personas de sus errores. Cometió un error y es por culpa de fulano, no fue mi culpa. Es por culpa de mengano, no fue la mía. Yo no me equivoco. Siempre hay un porqué. Y fíjense que eso viene desde el jardín del Edén. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Le dijo el Señor cuando pecó. ¿Por qué lo hiciste, Adán? Ya viene Adán, ya había entrado el pecado, ya había entrado el orgullo, ya había entrado la soberbia, y le dice al Señor: la mujer que me diste. Eva, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? La serpiente, pues ella tuvo la culpa. Porque se nos hace bien difícil como ser humano reconocer que nos hemos equivocado. También el orgulloso culpa a otros y siempre es víctima. Siempre es víctima de algo o de alguien. Nunca hace nada. Pero hermanos, hemos hablado del orgullo. Hemos hablado y Dios nos ha mostrado personajes acerca de esto, hermanos. Y hay muchos más ejemplos sobre el orgullo de lo que les ha pasado. Pero esta mañana, hermanos, aunque tengamos un poco de orgullo, aunque estemos llenos de orgullo, aunque estemos así un poquito de soberbia, aunque estemos llenos de soberbia, hermanos, Dios puede cambiarnos, Dios puede transformarnos. Pero ¿sabe qué? Debemos de reconocer que hay orgullo en nuestro corazón. Si usted no reconoce que hay orgullo en su corazón, Dios no lo puede, no lo va a cambiar. Y debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Mateo, capítulo 11, 29. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay esta mañana hoy en la casa de Dios? Amén. Hay varios seguidores, ¿verdad? ¿Quién es nuestro maestro? Pastor Rubén, dice. ¿Quién es nuestro maestro? Dios, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesús. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El orgulloso siempre va a decir: a mí que no me digan nada, porque yo así nací, así soy, y a mí nadie me va a cambiar. Que tiene que faltar ese toque, ¿verdad? O si no, chis, ve. Tiene que estar el chis, ve. O el chis. Chis. ¿Y para qué me decís algo, pues? Tiene que estar ahí. Usted, si usted dice de esa manera, usted le está diciendo al Señor: Señor, tú no puedes conmigo. Calmate, Faraón. Calmate, Faraón. Calmate, Nabucodonosor. No esperes a que Dios te doblegue para cambiar y buscar más de humildad. No esperes a que Dios te doblegue y te duela más y digas: Señor, sí, tengo que cambiar mi carácter, tengo que humillarme ante ti. Cuanto más pase en la presencia del Señor, más humildad puede tener usted en su vida. Cuanto más lea de la palabra de Dios, más va a aprender de nuestro Señor Jesús, que dice que es manso y humilde de corazón, no una falsa humildad. Algunos dicen o creen tener una falsa humildad, pero dice de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
El Señor está trabajando en cada uno de nosotros, pero nosotros debemos dejarnos que Él nos transforme, que Él nos cambie y nos llene de humildad. Vamos a orar, iglesia. Que Dios nos bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu bondad, Señor. Tú eres bueno, Padre. Señor,